Hey, it's Paris. You know, I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Close your eyes, exhale, feel your body relax, and let go of whatever you're carrying today. Well, I'm letting go of the worry that I wouldn't get my new contacts in time for this class. I got them delivered free from 1-800-CONTACTS. Oh my gosh, they're so fast. And breathe. Oh, sorry. I almost couldn't breathe when I saw the discount they gave me on my first order. Oh, sorry. Namaste. Visit 1-800-CONTACTS.com today to save on your first order. 1-800-CONTACTS. ¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien puede encontrar alegría incluso en medio del sufrimiento? Parece imposible, ¿no? Pero un hombre, encarcelado y enfrentando incertidumbres, escribió una carta repleta de alegría y esperanza. ¿Cómo fue esto posible? ¿Y qué podemos aprender de él para enfrentar nuestros propios desafíos? Sigue viendo y descubre el secreto que puede transformar tu manera de ver la vida. Prepárate para un vídeo que te va a inspirar. Ya envía a alguien que necesita escuchar este mensaje y dime en los comentarios, ¿tu alegría está en Cristo? Quédate ahora con este increíble vídeo. La ciudad de Filipos, situada en la región de Macedonia, poseía una importancia estratégica tanto política como comercial en el mundo antiguo. Fundada por Felipe, padre de Alejandro el Grande, la ciudad se convirtió en una colonia romana tras la famosa batalla de Filipos, donde las fuerzas de Octaviano y Marco Antonio derrotaron a los asesinos de Julio César. Como colonia romana, Filipos disfrutaba de privilegios especiales, incluyendo exención de impuestos y el derecho de autogobierno, lo que la convertía en un centro de influencia política y económica. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 12. El hecho de que Filipos fuera una colonia romana tenía implicaciones directas para la iglesia que allí surgió. Los ciudadanos de la ciudad se enorgullecían de su identidad romana y estaban fuertemente ligados a la cultura y las tradiciones del imperio. El cristianismo, con su mensaje de un rey celestial que trasciende los poderes humanos, frecuentemente entraba en conflicto con esa mentalidad imperialista. Este contexto explica la hostilidad enfrentada por Pablo y los primeros cristianos en la ciudad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 21. La iglesia en Filipos comenzó en medio de una sociedad profundamente pagana y leal a Roma. El Evangelio encontró espacio entre aquellos que buscaban algo más allá de las glorias terrenales, y ese fue el inicio de una comunidad que se convertiría en un ejemplo de fidelidad y amor al apóstol Pablo. Incluso en un ambiente adverso, la iglesia floreció y se convirtió en un referente entre las comunidades cristianas del primer siglo. Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Además de la importancia estratégica, Filipos estaba localizada en la Vía Egnatia, una de las más importantes carreteras romanas que conectaba Oriente con Occidente. Esto permitía un flujo constante de viajeros y comerciantes, convirtiendo la ciudad en un punto clave para la difusión del Evangelio. Era providencial que una de las primeras iglesias de Europa fuera establecida allí, pues su posición geográfica facilitaba la propagación del mensaje cristiano a varias regiones. Filipenses, capítulo 4, versículo 22. El contexto histórico de Filipos no es solo un detalle de la narrativa, sino un factor esencial para comprender la profundidad de la carta de Pablo a los filipenses. La iglesia que nació en esa ciudad cargaba el desafío de vivir como ciudadanos del cielo en medio de una sociedad dominada por el orgullo romano.
La tensión entre estos dos mundos es uno de los temas centrales de la epístola y explica el énfasis de Pablo en la alegría, la perseverancia y la esperanza en Cristo. La llegada de Pablo a Filipos marcó un momento crucial en la expansión del cristianismo. A diferencia de otras ciudades, donde predicaba inicialmente en las sinagogas, Filipos no poseía una comunidad judía significativa. Esto hizo que Pablo buscara un lugar de oración a la orilla del río, donde encontró un pequeño grupo de personas que temían a Dios. Entre ellas estaba Lidia, una comerciante de púrpura de la ciudad de Tiatira, cuyo corazón fue abierto por el Señor para recibir el mensaje del Evangelio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 14. Lidia se convirtió en la primera convertida de Macedonia y de inmediato ofreció su casa como punto de encuentro para los cristianos. Este detalle es significativo, pues muestra que la iglesia en Filipos comenzó dentro de un ambiente familiar, algo común en las primeras comunidades cristianas. Su hospitalidad y generosidad demuestran el impacto inmediato que la conversión tuvo en su vida, siendo un reflejo de la transformación operada por el Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 15. Además de Lidia, otro episodio marcante en el inicio de la iglesia filipense fue el encuentro de Pablo con una joven esclava poseída por un espíritu de adivinación. Sus dueños lucraban con sus predicciones, pero Pablo, movido por el espíritu, expulsó al demonio que la atormentaba. Esto resultó en la ira de sus señores, que arrastraron a Pablo y Silas ante las autoridades, acusándolos de causar desorden en la ciudad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 18. La persecución y prisión de Pablo y Silas en Filipos fueron eventos que pusieron a prueba la fe de los primeros convertidos. Incluso azotados y encarcelados, los apóstoles alabaron a Dios en medio de la noche, y un terremoto abrió las puertas de la prisión. El carcelero, aterrorizado, casi se quitó la vida, pero Pablo lo detuvo y le anunció el Evangelio. Esa misma noche él y toda su casa fueron bautizados, demostrando una vez más la rapidez y el poder de la conversión genuina. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 32. El inicio de la iglesia en Filipos fue marcado por eventos extraordinarios que revelan la acción sobrenatural de Dios. Desde la conversión de Lidia hasta la transformación del carcelero, cada detalle muestra que Dios ya estaba preparando a ese pueblo para recibir la carta que años después les traería enseñanzas profundas sobre alegría, sufrimiento y comunión con Cristo. La prisión de Pablo y Silas en Filipos no fue un simple incidente, sino un hito en la historia de la propagación del Evangelio. Después de liberar a la joven esclava poseída, los apóstoles fueron injustamente acusados y golpeados antes de ser lanzados a la cárcel. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 22. La cruel castigo y la humillación pública tenían como objetivo intimidarlos y silenciar su mensaje, pero la respuesta de Pablo y Silas fue completamente inesperada. En lugar de desesperación, eligieron alabar a Dios, transformando la oscuridad de la prisión en un altar de adoración. La actitud de Pablo y Silas reveló la esencia de la verdadera fe. Ante el sufrimiento, sus voces se elevaron en cánticos, demostrando que la alegría en Cristo no depende de las circunstancias. El alabanza en medio del dolor resonó por los pasillos de la prisión y alcanzó los corazones de los otros prisioneros, mostrando que la presencia de Dios puede ser experimentada incluso en los momentos más oscuros. Cuando todo parecía perdido,
Un gran terremoto sacudió las estructuras de la prisión, abriendo las puertas y soltando las cadenas de todos los presos. El terremoto no fue solo un evento físico, sino un símbolo de la libertad espiritual que Cristo ofrece. El carcelero, al ver las celdas abiertas, temió por su propia vida, ya que era responsable de los prisioneros y podría ser condenado a muerte si escapaban. Sin embargo, Pablo gritó para que no se matara, mostrando que la verdadera libertad no estaba en escapar de la prisión terrenal, sino en encontrar la salvación en Cristo. Ese momento crucial cambió la vida del carcelero para siempre. Impulsado por la convicción de que había algo sobrenatural sucediendo, el carcelero cayó a los pies de Pablo y Silas y hizo la pregunta más importante de su vida: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de los apóstoles fue clara y directa: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Esa misma noche, él y toda su familia fueron bautizados, convirtiéndose en parte de la comunidad de fieles de Filipos. El mismo lugar de sufrimiento para los apóstoles se convirtió en un punto de conversión y renacimiento espiritual. La liberación milagrosa de Pablo y Silas no fue solo un testimonio para los que estaban presos con ellos, sino también para toda la ciudad. El evento demostró que el poder de Dios trasciende cualquier sistema humano de opresión. Esta experiencia impactante solidificó la iglesia en Filipos, que nació bajo la marca del sufrimiento, la fidelidad y la alegría en Cristo, temas que serían profundamente abordados en la carta que Pablo escribiría años después. La carta a los filipenses fue escrita por Pablo durante un período de prisión, muy probablemente en Roma, mientras esperaba juicio ante el emperador. Incluso en medio de la incertidumbre sobre su futuro, la epístola no refleja desesperación, sino una profunda alegría y gratitud. El tono cálido y alentador de la carta muestra el fuerte vínculo entre Pablo y los cristianos de Filipos, que habían demostrado fidelidad y generosidad hacia el apóstol. Filipenses capítulo 1, versículo 3. A diferencia de otras epístolas en las que Pablo necesitaba corregir errores doctrinales o reprender conductas desviadas, la carta a los filipenses es ante todo una expresión de amor y aliento. On WhatsApp, no one can see or hear your personal messages. Whether it's a voice call, message, or sending a password. To WhatsApp, it's all just this. So whether you're sharing the streaming password in the family chat or trading those late-night voice messages that could basically become a podcast, your personal messages stay between you, your friends, and your family. No one else. Not even us. WhatsApp. Message privately with everyone. Hey guys, it's CeeDee Lamb, wide receiver for the Dallas Cowboys. I'm partnering with Abercrombie this season to tell you all about their viral denim. All you need to know is denim should fit like this. My jeans need to check a lot of boxes. Fit first, trend second. They need to go with whatever I'm feeling. And Abercrombie denim has it down. Whether I'm throwing on a tee or putting a whole fit together. Shop Abercrombie denim in the app, online, and in store. This episode is brought to you by the world's first reposado from Tequila Herradura. Made with slow-cooked, hand-harvested agave sealed into oak barrels and aged 11 months. Before being enjoyed in your glass. Experience the world's first reposado. Tequila Herradura. Please drink responsibly. Responsibility.org. Tequila Herradura. 40% alcohol by volume. Imported by Brown-Forman, Louisville, Kentucky. Herradura is a registered trademark. Copyright 2025 Brown-Forman Corporation. La iglesia en Filipos era una de las más maduras espiritualmente y se destacaba por su asociación en el Evangelio. Ellos habían enviado ofrendas para sostener a Pablo en su misión, demostrando un corazón generoso y comprometido con el avance del reino de Dios. Además de la gratitud por
La ayuda financiera recibida, Pablo escribe para fortalecer la fe de los filipenses que estaban enfrentando persecuciones y dificultades. Los anima a permanecer firmes y a encontrar su alegría no en las circunstancias externas, sino en la comunión con Cristo. La énfasis en la alegría en medio del sufrimiento se convierte en uno de los pilares de la carta, reflejando la propia experiencia de Pablo, que aprendió a confiar plenamente en la suficiencia de Dios. Otro propósito de la carta era exhortar a los filipenses a la unidad. Él veía indicios de tensiones internas en la iglesia, como se demostró en la exhortación a las hermanas Evodia y Síntique para que se reconciliaran en el Señor. Pablo sabía que la división era una amenaza al testimonio cristiano, y por eso enfatiza la necesidad de humildad y servicio mutuo, señalando el ejemplo supremo de Cristo, que se vació de su gloria para servir a la humanidad. La carta a los filipenses no era solo un mensaje circunstancial, sino un documento atemporal que continúa inspirando a los cristianos a lo largo de los siglos. Revela que la verdadera alegría no está en la ausencia de dificultades, sino en la confianza inquebrantable en Cristo. Esta enseñanza resuena hasta hoy, desafiando a los creyentes a vivir una fe auténtica independientemente de las adversidades que enfrentan. La carta a los filipenses se destaca entre las epístolas paulinas por su tono de alegría y gratitud. A pesar de haber sido escrita desde la prisión, no transmite lamento o desesperación, sino un profundo sentido de contento. Pablo repite varias veces la exhortación para que los filipenses se alegren en el Señor, mostrando que la verdadera felicidad cristiana no está vinculada a las circunstancias, sino a la comunión con Cristo. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. La alegría mencionada por Pablo no es superficial o basada en emociones momentáneas, sino una convicción profunda que nace de la certeza de la salvación. Él mismo era el ejemplo vivo de esta verdad, pues, a pesar de estar preso, mantenía un corazón lleno de gratitud. Su perspectiva era celestial, no veía sus dificultades como obstáculos, sino como oportunidades para el avance del Evangelio. Esta enseñanza era esencial para los filipenses, que también enfrentaban persecuciones y desafíos en su caminar cristiano. Además de la alegría, la carta trae un tono de aliento y esperanza. Pablo deseaba que los filipenses miraran más allá de sus luchas diarias y mantuvieran sus ojos fijos en Cristo. Les recuerda que su verdadera ciudadanía no está en la tierra, sino en el cielo. Esta perspectiva transformadora cambia completamente la manera en que los creyentes lidian con las adversidades, pues comienzan a entender que su propósito y recompensa están en Dios. Otro aspecto singular de esta epístola es la énfasis en la relación entre Pablo y los filipenses. A diferencia de otras cartas, donde el apóstol adopta un tono más doctrinario o correctivo, aquí se dirige a los destinatarios con ternura y cercanía. Expresa su profundo cariño por esta iglesia, llamándolos mis hermanos amados y muy deseados, mi alegría y corona. Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Esta conexión personal hace de la carta una de las más humanas y emotivas del Nuevo Testamento. La singularidad de la carta a los filipenses está, por tanto, en su mensaje de alegría inquebrantable, incluso en tiempos de sufrimiento. Pablo no solo enseña sobre esta alegría, sino que la demuestra en su propia vida. Prueba que la verdadera satisfacción no está en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante de Cristo. Ese es el secreto que comparte con los filipenses y que sigue siendo una fuente de inspiración para todos los cristianos a lo largo de la historia. La declaración de Pablo en Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
encapsula la esencia de su vida y ministerio. Al escribir esta carta desde la prisión, Pablo sabía que su futuro era incierto, pudiendo ser liberado o condenado a muerte. Sin embargo, su perspectiva trascendía cualquier destino terrenal, pues su identidad estaba completamente arraigada en Cristo. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. La profundidad de esta afirmación revela que, para Pablo, Cristo no era solo un maestro o una creencia abstracta, sino la propia razón de su existencia. Su vivir no estaba basado en ambiciones personales, riquezas o estatus, sino en una relación profunda con Jesús. Cada respiración, cada sufrimiento y cada conquista eran oportunidades para glorificar a Dios y expandir su reino. Este principio es un llamado para todo cristiano a reevaluar dónde está el verdadero sentido de su vida. El contraste entre vivir y morir en este versículo no representa una fuga de la realidad o un deseo de muerte, sino la certeza de que, en cualquier circunstancia, Pablo saldría victorioso. Si continuaba vivo, podría fructificar más para el Evangelio. Si moría, encontraría a Cristo cara a cara. Esta perspectiva liberadora eliminaba cualquier miedo a la muerte y fortalecía su confianza inquebrantable en la soberanía divina. Esta enseñanza es crucial para los cristianos de todas las épocas. En un mundo donde muchas veces la vida se mide por éxito material y reconocimiento humano, la frase de Pablo desafía esta mentalidad. Nos recuerda que la verdadera vida solo tiene sentido cuando Cristo es el centro de todo. Cualquier otra búsqueda, por más noble que parezca, se vuelve vacía cuando se compara con la plenitud que hay en Cristo. La clave para experimentar esta realidad es un corazón totalmente rendido a Dios. Así como Pablo, el cristiano que encuentra su propósito en Cristo aprende a vivir sin miedo del futuro y sin apego excesivo a las cosas pasajeras de este mundo. Este es el secreto para una vida verdaderamente abundante, donde cada momento, sea de alegría o de sufrimiento, tiene un significado eterno. Entre las pasajes más profundas de la carta a los Filipenses está el llamado himno cristológico, registrado en Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. En él, Pablo presenta la humildad y la obediencia de Cristo como el mayor ejemplo a seguir. Este trecho es considerado uno de los más sublimes del Nuevo Testamento, pues describe la encarnación, la humillación y la exaltación de Jesús de manera extraordinaria. Filipenses, capítulo 2, versículo 6. El texto revela que Cristo, siendo Dios, no consideró su igualdad con Dios algo a lo que debería aferrarse, sino que se vació, asumiendo la forma de siervo. Esta afirmación es revolucionaria, pues muestra que el Dios Todopoderoso eligió hacerse vulnerable y sufrir por amor a la humanidad. La humildad de Cristo no fue solo un gesto simbólico, sino una entrega real, manifestada en su vida, muerte y resurrección. La bajada de Cristo, del trono celestial a la cruz, es lo opuesto de la mentalidad humana, que constantemente busca poder, reconocimiento y estatus. Pablo usa este ejemplo para enseñar a los filipenses a vivir con humildad y unidad, rechazando la soberbia y el egoísmo. La verdadera grandeza, según el Evangelio, no está en ser servido, sino en servir. Esta lección desafiaba directamente a la cultura romana, donde el honor y el orgullo eran valores supremos. Después de su humillación, Dios exaltó a Jesús sobremanera y le dio un nombre que está por encima de todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará. Este es el punto culminante del himno, mostrando que la gloria final pertenece a Cristo. Su obediencia perfecta resultó en su exaltación suprema, demostrando que el camino hacia la gloria pasa
antes por el camino de la renuncia y la obediencia. Este himno no es solo una descripción teológica, sino un llamado práctico para todo cristiano. Si Cristo, siendo Dios, eligió la humildad, cuánto más nosotros, que somos polvo, debemos cultivar un corazón humilde y obediente. La carta a los Filipenses nos recuerda que la verdadera transformación comienza cuando seguimos el ejemplo de Cristo, abandonando nuestro orgullo y sirviendo con amor. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Eczema isn't always obvious, but it's real. And so is the relief from Ebglyss. After an initial dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab, LBKZ, a 250 milligram per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Searching for real relief? Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. You set the table, put on a playlist, even made the lasagna from scratch. And now you're wearing it. OxyClean Max Force Spray tackles tough, set-in stains the first time. Adulting is hard. Fighting stains shouldn't be. OxyClean Max Force. It's not clean unless it's OxyClean. En el capítulo 2 de la carta, Pablo hace una declaración intrigante. Desarrollad vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. A primera vista, esta frase puede parecer contradictoria, pues la salvación es un don gratuito de Dios. Sin embargo, Pablo no está sugiriendo que los filipenses conquisten su salvación por obras, sino que vivan de manera digna de este llamado, cooperando con la obra transformadora de Dios en sus vidas. La salvación, en la visión bíblica, no es solo un evento aislado, sino un proceso continuo. Existe la justificación, que ocurre en el momento en que creemos en Cristo, pero también la santificación, que es el crecimiento progresivo en la fe y en el carácter de Cristo. Pablo está incentivando a los filipenses a no acomodarse, sino a esforzarse por vivir plenamente aquello que recibieron de Dios. La expresión con temor y temblor no significa miedo servil, sino una profunda reverencia y seriedad ante Dios. El cristiano debe entender que su vida ya no le pertenece a sí mismo, sino a Cristo. Esto exige un compromiso diario de buscar la santidad y rechazar todo lo que nos aleja de Dios. Esta postura refleja una fe auténtica que no se limita a palabras, sino que se manifiesta en actitudes. El propio Pablo refuerza que esta obra no depende solo del esfuerzo humano, sino que es Dios quien opera tanto el querer como el realizar, según su buena voluntad. Esto significa que el crecimiento espiritual es una asociación entre la entrega del creyente y la acción soberana de Dios. Cuando nos disponemos a obedecer, Dios capacita y transforma nuestro corazón. Este llamado a la santificación continua es esencial para los cristianos de todas las épocas. La salvación no es solo una entrada al cielo, sino un llamado a una vida transformada en el presente. El verdadero discípulo de Cristo no vive de forma negligente, sino que busca crecer diariamente en la gracia y el conocimiento de Dios. La adoración siempre ha sido uno de los pilares de la fe cristiana, pero para Pablo no se limitaba a cánticos o rituales.
En la carta a los Filipenses, él enseña que la verdadera adoración no está ligada a formas externas, sino a una vida completamente rendida a Cristo. En Filipenses, capítulo 3, versículo 3, él afirma: «Porque la circuncisión somos nosotros, que servimos a Dios en espíritu, y nos gloriamos en Cristo Jesús, y no confiamos en la carne». Aquí, Pablo rompe con cualquier visión legalista de la adoración, mostrando que debe vivirse en espíritu y en verdad. La mención a la circuncisión no es solo un detalle cultural, sino un ataque directo a la mentalidad judaizante que intentaba imponer reglas externas como requisito para la salvación. Para Pablo, el verdadero adorador no es aquel que se aferra a ritos religiosos, sino aquel cuyo corazón pertenece enteramente a Dios. Esto resuena con las palabras de Jesús a la mujer samaritana, cuando él declaró que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad, y no en un lugar específico. Juan capítulo 4, versículo 23. El contraste entre nos gloriamos en Cristo Jesús y no confiamos en la carne es fundamental para comprender lo que significa una adoración auténtica. La gloria del verdadero adorador no está en sus propias obras, méritos o linaje religioso, sino únicamente en la obra redentora de Cristo. Los filipenses necesitaban entender que su identidad no estaba en prácticas exteriores, sino en una transformación interior profunda. Este principio se aplica a todo cristiano, pues muchos aún confunden religiosidad con verdadera comunión con Dios. Además de rechazar una adoración basada en rituales vacíos, Pablo exalta la alegría como un elemento esencial de la verdadera adoración. Él ordena a los filipenses que se alegren en el Señor, independientemente de las circunstancias. Esta alegría no es superficial, sino que nace de un corazón que confía plenamente en la gracia de Dios. Un adorador genuino no depende de situaciones externas para exaltar al Señor. Lo hace porque su alma encontró satisfacción en Cristo. La lección que Pablo deja es clara. La adoración no puede reducirse a un evento o a una liturgia. Debe permear toda la vida del creyente. Adorar es vivir de manera que glorifique a Dios en cada pensamiento, palabra y actitud. El verdadero adorador no solo canta alabanzas, sino que expresa su amor por Cristo a través de la obediencia, la gratitud y la confianza absoluta en el Señor. La iglesia de Filipos estaba bajo amenaza de influencias externas que intentaban distorsionar el Evangelio. Pablo, consciente de este peligro, hace una advertencia severa contra los falsos maestros, llamándolos perros, malos obreros y falsa circuncisión. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Estas palabras duras muestran la seriedad del problema. Estaba combatiendo a aquellos que insistían en que la salvación exigía la observancia de la ley mosaica, especialmente la circuncisión, en oposición a la justificación por la fe. La estrategia de los falsos maestros siempre ha sido añadir exigencias humanas a la gracia de Dios. Ellos predicaban que Cristo no era suficiente y que los creyentes debían cumplir ciertos ritos para ser aceptados por Dios. Pablo rechaza esta idea de manera contundente, recordando a los filipenses que su justicia no proviene de las obras, sino únicamente de la fe en Cristo. Esta enseñanza es central en el cristianismo, pues el peligro del legalismo no se limitaba a la iglesia primitiva, sino que continúa presente hasta hoy, siempre que alguien intenta sustituir la cruz por méritos humanos. El apóstol entonces presenta su propia historia como prueba de que ninguna justicia humana es suficiente ante Dios.
Él enumera sus impresionantes credenciales judías. Fue circuncidado al 8º día, era de la línea de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo celoso e irreprensible según la ley. Sin embargo, después de encontrar a Cristo, Pablo consideró todo esto como pérdida, como algo sin valor alguno ante la suprema grandeza de conocer a Jesús. Filipenses capítulo 3, versículo 8. La verdadera justicia, según Pablo, no proviene del cumplimiento de la ley, sino de la fe en Cristo. Él utiliza la metáfora contable de ganancia y pérdida para mostrar que todo lo que antes parecía un logro, ahora era irrelevante. Su único deseo era ser hallado en Cristo, no teniendo justicia propia, sino aquella que proviene de Dios por la fe. Esta es una de las declaraciones más profundas de la carta, pues redefine completamente lo que significa ser justo ante Dios. Esta advertencia contra los falsos maestros sigue siendo crucial para la Iglesia contemporánea. El mensaje de la cruz siempre será confrontado por aquellos que intentan diluirlo o añadir exigencias humanas a la gracia divina. El cristiano debe permanecer firme en la verdad, rechazando cualquier enseñanza que desvíe su enfoque de la suficiencia absoluta de Cristo. La verdadera justicia no proviene del esfuerzo humano, sino de la obra perfecta del Hijo de Dios. En el capítulo 3 de la carta, Pablo hace una declaración impactante sobre lo que realmente importa en la vida cristiana. Él afirma que todo lo que antes consideraba valioso, ahora es visto como pérdida cuando se compara con el conocimiento de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Sus conquistas religiosas, su estatus como fariseo y su obediencia irreprensible a la ley ya no tenían significado ante la grandeza del Evangelio. Esta declaración no fue solo teórica. Pablo realmente perdió todo: su posición, su prestigio y su libertad. Él cambió una vida de influencia y respeto dentro del judaísmo por persecuciones, prisiones y privaciones. Sin embargo, para él, ese costo era insignificante ante el privilegio de conocer a Cristo. Su deseo era ser hallado en Él, no confiando en su propia justicia, sino en la justicia que proviene de la fe en Dios. La decisión de Pablo refleja un principio fundamental de la fe cristiana. Cristo debe ser más valioso que cualquier otra cosa. Él entendió que todo lo que este mundo puede ofrecer, poder, reconocimiento y seguridad, es temporal y carece de valor ante la eternidad. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Make your next vacation unforgettable on Royal Caribbean's newest ship, Star of the Seas. It's everything you've loved about every family vacation you've ever been on, with mind-blowing thrills at the largest water park at sea, 7 onboard pools for every level of chill, more than 40 ways to dine and drink, and even more to enjoy at our award-winning private island, Perfect Day at Coco Cay. This is the new Star of the Seas. Click or tap the banner to find out more. Esta enseñanza desafía a los cristianos a examinar sus propios corazones y evaluar si realmente consideran a Cristo como su mayor tesoro. Pero el apóstol no se detuvo en la pérdida.
Su objetivo final era experimentar la plenitud de la resurrección y participar de los sufrimientos de Cristo. Él no solo quería creer en Jesús, sino vivir como Él vivió, pasando por las pruebas y compartiendo de su gloria. Esta entrega total demuestra que seguir a Cristo no es solo una cuestión de creencia intelectual, sino una transformación radical de vida. El ejemplo de Pablo continúa siendo un llamado poderoso para los cristianos. Él nos enseña que una fe verdadera exige renuncia, pero esa renuncia nunca es en vano. Lo que se pierde en este mundo no se puede comparar con lo que se gana en Cristo. La vida cristiana no trata de acumular bienes o estatus, sino de estar completamente unido al Salvador, encontrando en Él la verdadera riqueza. La mente del cristiano desempeña un papel crucial en su caminata espiritual. En Filipenses, capítulo 4, versículo 8, Pablo presenta un principio esencial para la vida cristiana. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buena fama, si hay alguna virtud y si hay algún elogio, en esto pensad. Con estas palabras, él enseña que la calidad de nuestros pensamientos moldea directamente nuestra relación con Dios. El mundo constantemente bombardea la mente del cristiano con distracciones, filosofías engañosas y patrones corrompidos. Si los pensamientos no están alineados con la verdad de Dios, el corazón será influenciado por el miedo, la ansiedad y el pecado. Pablo sabía esto y por eso exhortó a los filipenses a cultivar una mentalidad saludable y espiritual. Lo que pensamos define lo que somos y por ende cómo vivimos. Esta exhortación también revela un secreto para una vida de paz. Muchas inquietudes del alma surgen porque permitimos que nuestros pensamientos sean dominados por el caos y la negatividad. Pablo no estaba sugiriendo un pensamiento positivo superficial, sino una mente fundamentada en la verdad del Evangelio. El cristiano que medita en lo que es puro y justo aprende a confiar en Dios y a enfrentar las dificultades con fe. Además, este pasaje nos enseña la importancia de filtrar lo que consumimos. La sociedad moderna ofrece una infinidad de información y entretenimientos que no siempre reflejan los valores del reino de Dios. El cristiano debe ser criterioso, eligiendo alimentar su mente con aquello que edifica, fortalece su fe y promueve la santidad. El desafío de Pablo para los filipenses sigue siendo actual. Mantener la mente cautiva a Cristo es un paso esencial para una vida transformada. Lo que pensamos determina nuestras actitudes, y nuestras actitudes reflejan nuestra relación con Dios. Por eso la verdadera madurez espiritual comienza con la renovación de la mente, permitiendo que la verdad de Dios gobierne cada pensamiento y decisión. La ansiedad es una de las mayores batallas del alma humana, y Pablo sabía que los filipenses estaban enfrentando preocupaciones y desafíos. Por eso, en Filipenses capítulo 4, versículo 6, él presenta una clave fundamental para la paz interior. No andéis ansiosos por cosa alguna, antes en todo sean vuestros pedidos conocidos delante de Dios por la oración y súplica con acciones de gracias. Aquí, él enseña que la solución para la ansiedad no está en el control humano, sino en la entrega total a Dios. La ansiedad nace cuando tratamos de cargar solos las cargas de la vida. El corazón humano desea seguridad y previsibilidad, pero la realidad es incierta. Pablo sabía esto, y es por eso que su instrucción es tan poderosa. Él no solo manda a los filipenses orar, sino que especifica que deben hacer esto con gratitud. Acciones de gracias en medio de la adversidad demuestran una confianza profunda en la soberanía divina. El resultado de esa entrega es la paz que excede todo entendimiento. Esa paz
no depende de las circunstancias externas, sino que viene de la presencia de Dios. El mundo busca tranquilidad en bienes materiales, relaciones y estabilidad financiera, pero la paz verdadera solo puede ser encontrada en Cristo. Es por eso que Pablo, incluso encarcelado, lograba escribir palabras de aliento y esperanza. Esta enseñanza no solo calma el corazón, sino que también nos recuerda que Dios desea escuchar nuestras necesidades. Muchas veces cargamos ansiedades porque no llevamos nuestras preocupaciones a Dios en oración. Pablo enseña que nada es tan pequeño que no pueda ser presentado al Señor. Él se preocupa por cada detalle de nuestra vida y desea fortalecernos. La oración no es solo un deber religioso, sino un refugio. Cuando aprendemos a entregar todo a Dios, encontramos descanso para el alma. La paz que excede el entendimiento no significa ausencia de problemas, sino una certeza inquebrantable de que Dios está en control. Esta es la verdadera libertad. Vivir sin miedo, sabiendo que el Padre cuida de cada detalle. La alegría verdadera es uno de los temas centrales de la carta a los Filipenses, y Pablo presenta uno de los principios más profundos de la vida cristiana al afirmar: «He aprendido a vivir contento en toda y cualquier situación». Filipenses capítulo 4, versículo 11. Esta declaración no es un cliché motivacional, sino una revelación espiritual de alguien que conocía la suficiencia de Cristo en medio del sufrimiento. Pablo no solo enseña sobre la alegría, él la personifica. Escribiendo desde una prisión sin garantías sobre su futuro, él proclama que la felicidad del cristiano no depende de las circunstancias externas. Este aprendizaje no ocurrió de un día para otro. Pablo experimentó abundancia y privación, honor y persecución, libertad y prisión. Él conocía las incertidumbres de la vida, pero descubrió que la verdadera satisfacción no está en lo que se posee, sino en quién se es en Cristo. Esta enseñanza confronta una mentalidad común en la sociedad que asocia la felicidad a la conquista de bienes, estatus y estabilidad. El contentamiento que Pablo describe no proviene de tener más, sino de necesitar menos, porque Cristo es suficiente. La palabra aprendí, utilizada por Pablo, revela un proceso. El contentamiento no es algo automático, sino una disciplina espiritual desarrollada a lo largo del tiempo. Significa confiar en Dios cuando las cosas van bien y principalmente cuando todo parece desmoronarse. Es una alegría que no se altera con pérdidas, pues está enraizada en algo eterno. El secreto de este contentamiento está en la certeza de que Dios gobierna todas las cosas y que nada escapa a su cuidado. Este principio no significa pasividad ante la vida, sino una postura de confianza absoluta. Pablo no estaba diciendo que los cristianos no deben buscar mejoras o luchar contra injusticias, sino que, independientemente del escenario, el corazón necesita permanecer estable en Dios. La vida está llena de altibajos, pero la fe verdadera enseña que Dios es el mismo en todos los momentos. Quien entiende esta verdad aprende a vivir con paz, incluso en medio del caos. La lección de Pablo sigue siendo esencial para los días de hoy. En un mundo de incertidumbres, donde muchos viven ansiosos por el futuro e insatisfechos con el presente, el cristiano es llamado a vivir de forma diferente. El contentamiento verdadero no está en lo que se tiene o en lo que se espera alcanzar, sino en la certeza de que en Cristo ya tenemos todo lo que necesitamos. Quien encuentra esta alegría se vuelve inquebrantable, pues su fuente de satisfacción no puede ser alterada por las tempestades de la vida.
Entre todas las iglesias que Pablo fundó, la de Filipos se destacó por su generosidad. Diferente de otras comunidades, los filipenses no solo recibían enseñanzas, sino que también apoyaban activamente el ministerio del apóstol. Ellos enviaron ofertas para sustentarlo diversas veces, tanto en Tesalónica como durante su prisión. Filipenses, capítulo 4, versículo 16. Este gesto no era solo una ayuda material, sino una expresión profunda de amor y asociación en el Evangelio. Lo que hacía esta generosidad aún más notable era el hecho de que los filipenses no eran una iglesia rica. En otra carta, Pablo menciona que las iglesias de Macedonia dieron más de lo que podían para ayudar a los necesitados, incluso pasando por tribulaciones y pobreza extrema. 2 Corintios, capítulo 8, versículo 2. Esto demuestra que la verdadera generosidad no depende de abundancia financiera, sino de un corazón dispuesto a confiar en Dios y poner el reino en primer lugar. La motivación de los filipenses no era solo ayudar a Pablo como individuo, sino invertir en la propagación del Evangelio. Ellos comprendían que ofrecer era una forma de participar directamente en la obra de Dios. Por eso, sus donaciones no eran vistas como pérdidas, sino como semillas plantadas para la gloria del reino. Pablo reconoce esta actitud y dice que estas ofertas subían a Dios como un sacrificio de aroma agradable. Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Además del impacto directo en el ministerio de Pablo, esta generosidad también traía beneficios espirituales para los propios filipenses. El apóstol afirma que Dios supliría todas sus necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Este principio es poderoso. Aquellos que viven con un corazón generoso experimentan la provisión divina de manera sobrenatural. Cuando confiamos en Dios y priorizamos su reino, Él cuida de cada detalle de nuestra vida. La iglesia filipense nos enseña que la verdadera generosidad no está en el valor de la oferta, sino en la disposición del corazón. Today's top story: the flavor merger of the century between the Peanut Butter Group and Chocolatey Corp. Joining me is a PBC executive. Thanks for having me, Barry. Now, how did you know the merger and the byproduct of it, Jif peanut butter and chocolate flavored spread, would be a success? You know, it was a gut feeling, a rumbling, if you will. Besides, they're two titans of taste. Very true. Goes great with pretzels. And pancakes. Apples too, I bet. Try Jif PBC today. Lowe's knows when you're looking for reliability, the right brand makes all the difference. And now, Lowe's is the exclusive home improvement retailer for the Whirlpool water treatment line, including their Wi-Fi softener, under-sink filtration system, and more. With Whirlpool's proven performance and our everyday low prices, better tasting, better quality water is within reach. Shop pro-trusted brands like Whirlpool and more, in-store or online. Lowe's, we help, you save. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet, so switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Dar con amor y alegría es un reflejo de la propia naturaleza de Dios, que dio a su Hijo por la humanidad. El cristiano que aprende a vivir de esta forma experimenta un nivel más profundo de comunión con Dios, pues su vida no está gobernada por el miedo a la escasez, sino por la certeza de la fidelidad divina. La afirmación de Pablo en Filipenses, capítulo 4, versículo 13, «Todo lo puedo en aquel que me fortalece», es una de las más conocidas y frecuentemente citadas del Nuevo Testamento.
Sin embargo, muchas veces este versículo se interpreta de manera superficial, como si fuera un mantra para el éxito personal o una promesa de que el cristiano puede alcanzar cualquier objetivo terrenal. El verdadero significado de esta declaración va mucho más allá y se conecta directamente con la enseñanza de Pablo sobre el contentamiento y la dependencia total de Cristo. El contexto de esta frase está directamente ligado a la experiencia de Pablo con abundancia y necesidad. En los versículos anteriores, él explica que aprendió a vivir contento en todas las circunstancias, ya sea teniendo mucho o poco, ya sea en tiempos de abundancia o de escasez. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Este aprendizaje no fue teórico, sino adquirido a través de muchas pruebas. Pablo sabía lo que era pasar hambre, sufrir persecuciones y enfrentar privaciones, pero, independientemente de la situación, encontró fuerza en Cristo para soportar todo. La palabra puedo, utilizada por Pablo, no significa que podría hacer cualquier cosa que deseara, sino que en Cristo tenía la fuerza para soportar cualquier desafío que la vida le presentara. Esta fuerza no venía de él mismo, sino de la gracia sustentadora de Dios. Esta es la verdadera esencia de la vida cristiana. No depender de las propias capacidades, sino confiar íntegramente en el poder divino. Este principio es un gran contraste con la mentalidad del mundo, que enseña que la fuerza está en la autoconfianza, en la resiliencia humana y en la capacidad personal. Pablo enseña exactamente lo opuesto. La verdadera fuerza está en la dependencia absoluta de Cristo. El creyente no necesita apoyarse en sus propias fuerzas, sino que debe confiar en aquel que nunca falla. Así, todo lo puedo en aquel que me fortalece no es un versículo sobre conquista material o éxito terrenal, sino un llamado a la perseverancia espiritual. Significa que, sea cual sea la prueba, Dios dará al creyente la fuerza necesaria para soportar y permanecer firme. Esta verdad continúa siendo uno de los pilares de la fe cristiana, recordándonos que nuestra capacidad no está en nosotros mismos, sino en la suficiencia infinita de Cristo. Si hay un personaje en el Nuevo Testamento que ejemplifica la perseverancia en la fe, ese personaje es el apóstol Pablo. Su camino cristiano estuvo marcado por un sufrimiento intenso, pero en lugar de rendirse, se mantuvo firme hasta el final. En su carta a los Filipenses demuestra que su vida estaba anclada en Cristo, y eso lo capacitaba para soportar cualquier adversidad. Filipenses capítulo 1, versículo 29. El trayecto de Pablo fue todo menos fácil. Enfrentó persecuciones violentas, prisiones, naufragios, hambre, frío y traiciones. En muchas ocasiones estuvo al borde de la muerte. Sin embargo, en ninguna de esas situaciones cedió a la desesperación o a la duda. Su fuerza no provenía de una determinación personal, sino de la certeza de que Dios estaba con él y cumpliría sus propósitos a través de su vida. La perseverancia de Pablo no era solo pasiva, sino activa. Él no solo soportaba las pruebas, sino que las transformaba en oportunidades para glorificar a Dios. Cuando fue preso en Filipos, en lugar de lamentarse, alabó al Señor y vio ocurrir un milagro. Cuando fue rechazado por su propio pueblo, continuó predicando a los gentiles. Cuando estuvo encadenado en Roma, aprovechó la oportunidad para escribir cartas que fortalecerían generaciones de cristianos. Filipenses capítulo 1, versículo 13. Este testimonio enseña que la vida cristiana no está exenta de dificultades. Seguir a Cristo no significa evitar sufrimiento, sino aprender a confiar en Dios en medio de él. Pablo sabía que cada tribulación moldeaba su carácter y lo hacía más parecido a Cristo.
Veía sus dificultades no como castigo, sino como parte del plan divino para su vida. La perseverancia de Pablo sigue siendo un ejemplo para los cristianos de todas las épocas. Cuando enfrentamos desafíos, su historia nos recuerda que la fe verdadera no se rinde. Permanece firme, confiando en que, al final, Dios completará la buena obra que comenzó. La carta a los Filipenses nos enseña que la verdadera victoria no está en la ausencia de problemas, sino en la fidelidad a Dios en medio de ellos. La carta a los Filipenses es uno de los textos más inspiradores del Nuevo Testamento, y su impacto sigue transformando vidas hasta hoy. A pesar de haber sido escrita hace casi 2000 años, sus enseñanzas son profundamente relevantes para la Iglesia contemporánea. Pablo nos dejó un legado de fe inquebrantable, alegría genuina y confianza absoluta en la suficiencia de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Uno de los mayores legados de esta carta es la comprensión de que la alegría cristiana no depende de las circunstancias. En una era donde la felicidad se asocia frecuentemente con logros materiales y bienestar emocional, Pablo nos recuerda que la verdadera alegría está en la presencia de Cristo. Esta enseñanza es crucial para una generación que enfrenta crisis de ansiedad, depresión e insatisfacción constante. El secreto de la alegría no está en evitar problemas, sino en tener un corazón anclado en Dios. Otro aspecto esencial de este legado es el llamado a la unidad en la Iglesia. La carta a los Filipenses enfatiza la importancia de la humildad, del amor fraternal y del servicio mutuo. En un tiempo donde muchas iglesias sufren divisiones por cuestiones secundarias, esta epístola nos desafía a enfocarnos en lo esencial. Vivir para la gloria de Cristo y para la edificación del prójimo. Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Además, la carta refuerza la importancia de la dependencia de Dios en todas las áreas de la vida. Pablo nos enseña a confiar en la provisión divina, a mantener una mentalidad pura y a buscar la paz a través de la oración. Estos principios son esenciales para los cristianos de hoy, que a menudo son tentados a confiar más en sus propios esfuerzos que en la gracia de Dios. Por último, el mayor legado de la carta a los Filipenses es el llamado a vivir una vida que glorifique a Dios en cualquier situación. Pablo nos enseña que, independientemente de lo que suceda, debemos permanecer firmes en la fe, confiando en que Dios es soberano y que su gracia es suficiente. Este mensaje sigue resonando en la Iglesia, inspirando a los cristianos a vivir con propósito, valentía y esperanza. Pablo nos enseñó que la verdadera alegría viene de Cristo, independientemente de las circunstancias. Fortalece esta verdad tu fe. Comenta aquí: mi alegría está en Cristo. Tu declaración puede inspirar a otras personas. Comparte este video con alguien que necesita este mensaje y suscríbete al canal para más contenidos que edifiquen tu fe. Que Dios bendiga tu vida.